trabajo que se ha hecho es muy importante. Me siento como en casa porque precisamente de eso que estamos hablando, de la unidad y de la posibilidad de que se estructuren nuevos frentes amplios, pero nuevos frentes amplios, no el Frente Amplio como lo entienden los del Frente Amplio, ¿verdad? Es decir, es ampliar el Frente Amplio, ampliar el Vanguardia Popular, ampliar. Yo vengo de una corriente socialdemócrata de hace muchos años y conozco lo que hizo Rufino Gil para tratar de organizar una verdadera Senada ahí para todos los agricultores. Él tenía la buena intención, ¿verdad? Rodolfo Solano Orfila tenía la buena intención de que con la intervención, pero al final terminaron vendiendo las empresas de Codesa y terminando... Sí, fue todo lo contrario. Yo creo que vamos hacia una necesaria toma de conciencia. El Estado costarricense es enemigo del pueblo. Hay que decirlo con todas las palabras. El Estado costarricense, tal como está, en las manos de quien está, en la forma en que sigue actuando, en la forma en que se está cada vez consolidando más el poder transnacional y globalizado, es enemigo del pueblo de Costa Rica. Entonces, a partir de ahí, tenemos que declararnos revolucionarios en contra del Estado costarricense. Ya no es suficiente pretender la coexistencia, lo que estábamos planteando. No hay coexistencia posible entre las mecánicas y las técnicas y las investigaciones científicas de las transnacionales y que todavía siga coexistiendo el agricultor nacional. Es decir, no hay coexistencia posible. Y entonces, ante esa coexistencia posible, lo que dice muy bien Humberto, hay que pelear. Y para pelear hay que comenzar por crear esa confederación de estructuras sociales organizadas, el pueblo organizado. No es la dignificación lo que le tengo que pedir a Luis Guillermo Solís, no es dignificar al campesino, no, es empoderar al campesino. El campesino en este momento está en la cárcel. Ustedes no sé si se dieron cuenta que ayer metieron a la cárcel a Sergio Rojas, líder de la asociación indígena en Salitre, sencillamente porque le estaba poniendo en duda un dinero y una plata y unos terrenos al grupo de los indígenas traidores a su propio pueblo, que están colaborando con los transnacionales y que están colaborando con los usurpadores de tierra en Buenos Aires. Entonces, ¿a quién se lo dio el gobierno? Es decir, después de que el gobierno estuvo con una viceministra ahí negociando y hablando y diciendo y tal, y ahora simplemente levantaron un falso ahí, una falsa acusación, porque es falsa, porque ni siquiera el Estado tiene derecho de entrar a ver cómo se distribuyeron esos dineros, y los dineros se los distribuyeron entre los indígenas. Pero precisamente porque no le tocó a ningún blanco, entonces meten al indígena a la cárcel. Y eso es lo que está pasando. El gobierno es enemigo del pueblo, porque el gobierno es un instrumento del capitalismo globalizado, que además no hay que darles tregua. No hay un solo rico que sea rico y que esté organizado dentro de las cámaras si no está dispuesto a apoyar las mafias internacionales, que son las que manejan para su propio beneficio la financiación. Entonces, desde esa perspectiva yo digo, no es solamente con la actividad ideológica, programática de un partido político, es con toda la actividad del activismo del 99% de la sociedad que está enfrentado al 1%. El 1% se sigue manipulando al resto y nos pone a todos a trabajar para ellos. Entonces, desde esa perspectiva yo quería nada más hacer dos preguntas. Una, en cuanto a este programa, ¿quién ha sido, digamos, la persona accesible del gobierno de Luis Guillermo Solís al que le podemos pedir que se embandere dentro del gobierno, pero sabiendo que en el gobierno la va a perder? El gobierno está en manos de las estructuras transnacionales, entonces dentro del gobierno la va a perder, pero él es clave para poder organizar legítimamente las organizaciones, para que no nos tomen el pelo como lo hizo en algún momento. Todos lo han hecho, ¿sí? José María Figueres también llamó a una convergencia y también hizo
un alboroto y puso a la gente a decir, y este hombre también ya puso a gente a firmar ahí, los sindicatos que son totalmente funcionales a un Estado servil de los intereses transnacionales. Entonces la pregunta sería, ¿con quién podemos trabajar ahí? Dos, si hay pasos para organizar que este grupo de ustedes que veo que manejan muy bien el tema de la producción agrícola y de la relación con el campesino, porque sé que doña Ligia Fallas está organizando en su oficina una estructura también de movilización campesina. Hay un grupo, claro, son compañeros nuestros de hace mucho tiempo que andaban, tal vez pueden haber caído más de una vez en eso que se dice del que se beneficia de ser líder de los campesinos, ¿verdad? Se pone un sombrerito de lona y entonces dicen yo soy líder de los campesinos y terminan manejando la corporación arrocera, ¿verdad? El asunto es que ese grupo se está reuniendo con doña Ligia, entonces lo planteo como que pudieran hacer algún tipo de contacto ahí. Y lo tercero es todos estos otros temas, como lo que planteó Fabián, ya tenemos el apoyo o la posibilidad de que esas 75 municipalidades que se creó conciencia del gobierno municipal contra todo el transgénico. ¿Cómo pudiéramos desde la perspectiva de eso, de un frente amplio que entonces incorporara gente de buena voluntad de las distintas comunidades, campesinos, líderes que pueden ser de otros partidos, ¿verdad? Pero que realmente se organicen y se estructuren y se comprometan con una acción colectiva en contra de ese monstruo mundial que se llama el Estado mundial. Es decir, es un Estado mundial, son los que están enfrentados a Ecuador y a los países del ALBA y en este momento estamos impulsando, y esto lo comparto con todos, estamos impulsando la posibilidad de que se reúnan las organizaciones sociales paralelamente al CELAC. No tenemos mucha esperanza de que el CELAC logre así grandes cosas, pero por lo menos es un frente antiimperialista en que han tenido vocería muchos gobiernos que se han parado en sus soberanías y han dicho ya no más al dominio transnacional. No es que estén dominando también hay burguesías en Ecuador y en Bolivia, y al final de cuentas habrán unos indios que van a quedar mejor con Evo Morales y otros que van a quedar peor. Sí, tampoco es que están haciendo la gran revolución, ¿verdad? Pero sí están enfrentándose a ese sistema transnacional dominante. Entonces, en Costa Rica necesitamos que también en la agenda de las organizaciones sociales se establezca cómo hacer una participación efectiva de control de lo que digan los gobiernos que se vienen a reunir en enero, que casi le quitan del dinero, ¿verdad? Es decir, hubo un momento en que tenían completamente congelado el asunto del CELAC. Se necesitaban $5 millones para poder manejar todas las comisiones de preparación y los viajes y las venidas y todo eso. Esos $5 millones los tenía asignado el presupuesto y los tenía también asignados presupuestos de Brasil y Argentina y los países grandes que también van a complementar lo que ponga Costa Rica, pero Costa Rica tenía que ponerse con 5 millones y resulta que ya se lo habían quitado. Ya en el famoso recorte que no fue con tijera sino con hacha y con podadora, ¿verdad? Con la steel, ¿verdad? Habían quitado todos los presupuestos sociales y resulta que se pudo lograr que sí se va a realizar, claro, un acto completamente elitista en un lugar que se llama Pedregal. Van a entrar muy poca gente, es decir, el pueblo costarricense no va a poder tener acceso a eso, pero por lo menos estamos tratando de organizar que haya una paralela como lo que es, por ejemplo, el Foro de los Pueblos de Sao Paulo, ¿verdad? Es un sistema paralelo que entonces supervisa, las ONGs supervisan lo que están haciendo los gobiernos, diciéndole que sí al G7 y al grupo
Y como ahora se ha formado un nuevo núcleo de BRICS, ¿verdad? Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, ¿verdad? Sí, ¿no? Y por supuesto China, los BRICS son los que están confrontando, digamos, el statu quo tal como está. Tampoco creamos porque los BRICS lleguen a ser la dominación del mundo, que va a desaparecer la dominación oligárquica. ¿Sí? No es decir, los BRICS todavía no son la revolución socialista, ni mucho menos, ¿verdad? En Sudáfrica todavía el apartheid existe, ya no en la ley, sino que todavía existe. Entonces tampoco es que, y la verdad les voy a decir, yo acabo de estar estudiando lo de Venezuela y me doy cuenta que está muy debilitado todo lo de la reforma agraria en Venezuela, todo lo de... Sí, son programas y proyectos que vienen mejorando la calidad de vida de los venezolanos, pero estructuralmente, como que eso se puede decir, ahí hay una revolución socialista, yo diría que todavía les falta. Y tanto es así que cuando se puso al referéndum la nueva constitución socialista de Venezuela, la mayoría de la gente votó en contra. O sea que todavía el proceso de maduración de la conciencia de los pueblos para poder llegar a decir, bueno, vamos a manejar nosotros y no las transnacionales, todavía nos falta mucho. Pero no quita de que nosotros vamos por buen camino. Y por eso celebro que se haya hecho, hago esas preguntas y más bien hago el llamado a que trabajemos todos juntos para que ahora que viene la CELAC en enero podamos tener cosas concretas que se le diga a estas transnacionales, como muy bien lo dice Fabián, que es imposible la coexistencia. Gracias. Gracias, compañero. Francisco Cordero, interviene. Pero la primera pregunta de con quién se puede trabajar, usted sabe, como ya los que estamos viejos sabemos que hoy hay algo que nos da confianza y mañana la quita, depende de las presiones que tenga. Pero en este momento el apoyo fundamental que tiene el sector agrícola, el que más nos ha sacado la cara y el que está ayudándonos a organizar el Foro Nacional de Organizaciones Agropecuarias en la Asamblea Legislativa, es el presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mores Encarado. Por ahora, repito, es el que está dando la cara y el que está peleando dentro de la misma Asamblea Legislativa. Porque hemos estado en reuniones con la Comisión de Agropecuarios de la Asamblea Legislativa y a pesar de que hay un representante ahí del Frente Amplio, una señora de Sarapiquí, por ahí hay otro allá, creo que es de PAC es esta, hay otro Frente Amplio de zona de Alajuela. Pero por eso es que nosotros nos hemos dado a la tarea de ver primero nosotros, cómo interpretar lo que está pasando en el sector y después qué dice la otra gente, ¿verdad? Porque en este país lo que huele a organización no está muy bien, las organizaciones han perdido el norte, muchas, sobre todo las del sector agropecuario. Anoche estaba leyendo un documento que presentó para el gobierno nacional que no dice nada, ¿verdad? Es un paya y paca, es un plato de babas, como dicen, y no dice nada, ¿verdad? Entonces las organizaciones como que han perdido el norte, y lo han perdido, ¿por qué? Porque al final han sido clientes. Si llego y pido, denme 10, 20 millones para tal cosa, así con eso me contento, ¿verdad? Con eso me neutralizan, y eso está pasando mucho. Entonces es muy difícil con las organizaciones, no quieren enfrentarse, no quieren ir a pelear en el ministerio. ¿Por qué? Porque el ministro me dio plata. Y entonces es una situación que no es tan sencilla. Entonces hay que pelear con mucho. No siempre las organizaciones, porque sean organizaciones, tienen clara la situación que tienen en su medio. Usted habla con un montón de organizaciones del sector agrícola y hay muchas que no saben para dónde van ni qué están haciendo ahí. Hay organizaciones que fueron creadas como los centros agrícolas, fue la primera